Ya va siendo hora de que agreguemos algún enemigo a nuestro juego. En este vídeo te explicaré cómo hacer que los enemigos apunten y disparen de forma automática al protagonista. Estudiaremos conceptos básicos sobre vectores, corrutinas y raycast. ¡Comenzamos! Como bien se dijo al comienzo del vídeo, vamos a añadir un enemigo a nuestra escena. Para ello necesitaremos generar un nuevo sprite. Nos vamos a la carpeta Sprites y lo importamos desde nuestro disco duro. Aquí lo tenemos, enemy. Ya debemos configurarlo para que el filtrado, en este caso, sea punto y que los píxeles se nos vean bien. Para convertir este sprite en un GameObject, lo arrastramos a la parte superior y vemos cómo ya se empiezan a simplificar muchos de los procesos que hemos visto anteriormente. Nuestro GameObject ahora mismo es chiquitito y no se ve, con lo cual vamos a rodarlo a la zona derecha de la pantalla. Vamos a usar el control de posición y lo rodamos a la derecha. Sigue sin verse porque deberíamos ordenarlo en la capa. Vamos a poner un 1. Como es muy pequeño, vamos a escalarlo para que tenga un tamaño similar al de nuestro personaje inicial. En este caso vamos a poner 10 en la escala de la X y un 10 en la escala de la Y. Ya tienen un tamaño aproximado y relativamente equilibrado. Vamos a colocar ahora a nuestro personaje en la zona de derecha de la pantalla. Vamos a ponerlo pues por aquí, en este último bloque. Y ahora vamos a añadirle las componentes que debería tener nuestro enemigo. En primer lugar, para que no esté ahí flotando simplemente, podríamos añadirle la componente Rigid Body. Rigid Body 2D. Ya la tenemos. Debería ser similar a la que tiene nuestro carácter o personaje principal, que en este caso la habíamos puesto en uno de los vídeos anteriores, configurando la rotación Z para que estuviese fija. Así que nos vamos ahí y la fijamos también, la de nuestro enemigo. Si ahora le damos al play, vemos que si nos desplazamos a la derecha, nuestro enemigo debería estar posicionado en la plataforma, pero no lo está haciendo. Eso quiere decir que está atravesándola. ¿Qué es lo que nos faltaría? Añadir el collider. Vamos a añadir componentes y ponemos collider, box collider 2D. Y ahora podemos ajustar este collider para que tenga más o menos la forma de la imagen del contenido del sprite. Aproximadamente así. Volvemos a darle al play. Y ahora si nos desplazamos a la derecha, sí que tendríamos que ver al personaje en su lugar. Perfecto. Vamos avanzando. Lo siguiente que debemos hacer es añadir otro sprite que funcionará a modo de disparos que el personaje realizará en contra de nuestro personaje principal. Para ello, nuevamente, tenemos que añadir otro sprite de la bala, importar nuevo asset y aquí tenemos uno ya preparado para el enemigo. Una bala de otro color para diferenciarla de la bala de nuestro personaje principal. Lo arrastramos aquí a los GameObjects y se nos ha generado aquí el nuevo objeto. En este caso vamos a añadirle una etiqueta a las balas, añadir etiqueta y la vamos a llamar bala. Lo guardamos y volvemos al inspector. La bala tiene que tener una componente de física, Rigid Body 2D, así como otra componente de collider, de colisiones, que será collider 2D, circular, porque la bala es redonda. De momento no la estamos viendo en nuestra escena. Vamos a hacer doble clic a ver dónde está. Está detrás del personaje, igual que sucedió antes. Vamos a rodarla a la derecha, a ver si la visualizamos. Como no está, quiere decir que hay que moverla dentro del orden de capa. Le ponemos el 1 y también sería conveniente que tuviese un tamaño un poquito mayor. Ponemos un 2, ponemos un 2. Yo creo que ya es suficiente. Por otra parte, se nos ha olvidado configurar el filtro para que sea point y que así los píxeles se vean correctamente. Queda pendiente marcar que la bala del enemigo esté etiquetada como bala, que fue lo que antes generamos, esta etiqueta, y se nos había pasado ponerla.
Y ahora en la parte inferior, la bala, marcarla como isTrigger para que cuando choque con un enemigo no lo desplace, sino que simplemente detecte la colisión sin moverlo de su lugar. Bueno, si le damos al play, en teoría veremos que la bala cae hacia abajo porque tiene la física. Si queremos que la bala no caiga hacia abajo, podríamos quitarle la gravedad para que así se mantuviera en el sitio y a cambio pudiésemos seguir aplicando las fuerzas. Esto nos va a interesar cuando el enemigo la dispare. Entonces lo vamos a dejar pendiente y vamos a comenzar a programar el comportamiento de la bala. Para ello nos vamos a la carpeta de scripts y vamos a crear un nuevo script, create C# script, y le vamos a poner bullet enemy. Vamos a hacer doble clic y esperar que Visual Studio nos lo cargue. Lo que queremos en este punto es que la bala vaya hacia nuestro personaje. Ya veremos luego cómo se genera desde el enemigo. Pero bueno, empezaremos por esto que es más sencillo. Vamos a crear dentro de la clase bulletEnemy un campo público, public float bullet speed, y le vamos a asignar de momento una velocidad de 20, que parece que da buenos resultados. Y ahora vamos a ver algunos conceptos sobre vectores. Aquí vemos una imagen que representa un vector. Un vector viene a ser algo así como una especie de flecha que sirve para indicar distintas magnitudes. Entre ellas, las que más utilizamos en Unity serían posiciones, serían velocidades y también fuerzas. Entonces podemos utilizarlos para aplicar este tipo de magnitudes a nuestros GameObjects. Los vectores tienen una dirección, que sería esta línea recta que está aquí debajo, un sentido, que es hacia dónde apunta la flecha, un origen, que sería el punto base desde el que se genera ese vector, y el módulo, que sería la longitud del mismo. Si aplicamos estos conocimientos en nuestro juego, tendríamos algo como lo que se representa en la parte inferior. Nuestro personaje, que está aquí a la derecha, nuestro enemigo, que está aquí, y el origen desde el cual se posicionan tanto el enemigo como el personaje. Esto sería el vector A y esto sería el vector B. Si restamos dos vectores, que sería el equivalente a restar sus componentes, recordemos X, Y, y si estamos en 3D, la Z también, lo que tenemos es un nuevo vector que va desde el B, ¿vale? Desde el vector B, donde termina el vector B, donde indica la flecha del vector B, hasta nuestro personaje inicial. Con lo cual, si nuestro enemigo quiere disparar apuntando hacia la posición de nuestro personaje, lo que deberíamos hacer es restar el vector que indica la posición de nuestro personaje, que es el A, menos el vector que indica la posición del enemigo, que es el B. Y de esa manera, la bala se podrá direccionar hacia nuestro personaje. O por lo menos hacia donde estaba cuando se generó nuestro personaje. El problema que tiene esto es que en base a la distancia que exista, es decir, al módulo del vector que se ha generado a través de la resta del A y del B, entre más separados estén los personajes, la bala irá más rápido. Y entre más cerca estén, la bala irá más lenta. Esto al final supone un problema. No puede ser que la bala, entre más lejos esté mi personaje del enemigo, vaya a una mayor velocidad que si yo estoy pegado a él. Por eso debemos entender un nuevo concepto relacionado con los vectores, que es la normalización de vectores. Nosotros, mediante un cálculo matemático, podríamos obtener un vector equivalente en dirección y sentido a otro vector, pero ajustando su módulo, es decir, su longitud, para que sea 1. A esto se le llama vector normalizado. Es decir, que si antes teníamos este vector que indicaba hacia dónde tenía que disparar nuestro enemigo y que su módulo o la velocidad a la que va a moverse va a depender del tamaño de esta flecha, de este vector, si lo normalizamos, lo que obtenemos es un nuevo vector, pero que siempre tiene módulo 1, longitud 1. De manera que independientemente de que yo esté más lejos o más cerca, el módulo, la velocidad que vamos a aplicar, siempre será la misma. Y de esta forma solucionamos el problema de las distancias y las velocidades. Esto, que a priori parece muy complejo, se realizaría simplemente con una función que ya trae Unity, que es la de normalizar. Y no tendremos nosotros que hacer cálculos especiales.
Volvemos a Visual Studio Code y empezamos a teclear. En Start, porque solo vamos a generar este movimiento en una dirección al crear la bala. Entonces vamos a crear aquí vector 2, ¿vale? Que lo vamos a llamar diferencia. Y ahora, tenemos que hacer la resta de los dos vectores. La de la posición del personaje que yo controlo, que es el player, menos la posición del sitio donde se ha generado la bala. Entonces sería GameObject.find player.transform.position. Ya tenemos la posición del personaje. Y ahora le vamos a restar la posición de la bala. Transform.position y ya está. Lo que obtendremos en diferencia es un vector sin normalizar. Lo vamos a dejar así de manera pendiente para que entendamos la diferencia. Y ahora, esta diferencia, este vector que vamos a aplicar, se lo añadimos a la velocidad. GetComponent del RigidBody, que es el de la física, 2D, los paréntesis, punto velocity igual diferencia. Y posteriormente, destroy GameObject, es decir, la bala, y que dure la bala 1,5 segundos. Aquí se nos ha colado un punto, vamos a quitarlo y en principio ya estaría todo. Este script hay que aplicarlo al GameObject de la bala. Venimos aquí a Unity y arrastramos el script a la bala del enemigo. Aquí lo tenemos. Ahora vamos a hacer zoom out para verlo de una manera más clara. Rodaremos la bala más o menos a esta posición y vamos a ver si efectivamente se mueve hacia el personaje. Le damos al play. Vemos que efectivamente sí que se mueve. Y si la bala estuviese más cerca, vemos que se mueve, pero mucho más lento. Vamos a hacerlo otra vez. Más lento entre más cerca está del personaje. Por ende, ahora cobra sentido lo de normalizar el vector. Mucho más rápido ahora. Vamos a hacer que este vector que está desde aquí hasta aquí, simplemente respetando su dirección y su sentido, tenga un módulo de 1, es decir, una longitud de 1. Volvemos a Visual Studio Code y simplemente para normalizar el vector diferencia hay que poner .normalize. Guardamos, volvemos al juego, le damos al play y vemos la velocidad que tiene la bala en ese punto, que es mucho más baja. Pero es que ahora, si yo cojo la bala y la acerco al personaje, la velocidad seguirá siendo la misma. No tendremos el problema de la separación entre ambos. ¿Cómo solucionamos que la bala vaya más rápido aquí y aquí, pero que en ambos sitios vaya a la misma velocidad? Pues simplemente multiplicándolo por un factor, que es el que ya teníamos en nuestro Visual Studio Code, Ballet Speed, pues ponemos normalize.ballet speed. Multiplicamos por ballet speed, que es 20. Guardamos, volvemos al juego, le damos al play y vemos que la bala ya va a una velocidad considerable. Lo damos para arriba, le damos al play y vemos que la bala sigue moviéndose rápido, pero ya está a la misma velocidad independientemente de donde haya sido generada. Quizás es un poquito pequeñita, vamos a ampliarla, vamos a ponerle aquí 4 para que la podamos visualizar mejor. El siguiente paso sería transformar nuestro GameObject de la bala del enemigo en un prefab, con lo cual nos vamos a la carpeta de prefabs y lo arrastramos a la parte inferior. Ya lo tenemos aquí, con lo cual lo podemos eliminar de nuestra lista de GameObjects. Necesitamos crear un nuevo script
que asociaremos al enemigo y en este script vamos a programar que la bala se genere cada cierto tiempo. Entonces nos vamos a scripts, creamos un nuevo script C#, lo llamamos enemy controller, hacemos doble clic y ya nos aparece en el Visual Studio Code. Añadiremos una nueva variable pública, en este caso va a ser un game object que llamaremos Bullet Enemy Prefab. Lo guardamos, volvemos al editor de Unity, pulsamos sobre el enemigo y cuando arrastremos este nuevo script que acabamos de crear, enemy controller, veremos que aquí a la derecha nos aparece un apartado en el que podemos arrastrar el prefab que creamos antes, que sería el Bullet Enemy. Pues lo arrastramos. Ya lo tenemos vinculado a nuestro enemigo, que recordemos que estaba en la parte derecha de la imagen. A modo de recordatorio, vamos a ver cómo se creaba una instanciación de un prefab para que aparezcan sucesivas balas. En este caso había que teclear dentro del update, que digamos que es la función que se ejecuta en cada frame de nuestro juego, instantiate. Ahora pondríamos el prefab que hemos asociado aquí, Bullet Enemy Prefab, la posición donde queremos que se genere este prefab, que en este caso es la misma en la que se encuentra el enemigo ahora mismo, transform.position, y recordemos lo de la rotación utilizando el sistema de los cuaterniones, que había que poner siempre quaternion.identity. Y ya con esto, si lo guardamos, lo que vamos a ver es una creación múltiple. En cada frame se nos va a generar una bala. Esperemos que no sature el equipo. Vamos a darle al play simplemente para ver lo que sucede. Y ahí lo tenemos. Constantes balas una detrás de otra, porque por cada frame se lanza un nuevo disparo. Lo que nos interesaría en este caso es que la bala se crease cada cierto tiempo. Y ante eso tenemos un problema. ¿Cómo podemos decirle a Unity que se detenga de generar balas y que solo genere una cada, por ejemplo, 5 minutos o cada 5 segundos? Y aquí entra en juego un nuevo concepto, que es el concepto de corrutina. De manera resumida, podríamos decir que las corrutinas vienen a ser algo así como funciones que se pueden pausar y volver a retomar en un determinado momento del juego. Con lo cual, esta creación de instancias del prefab de la bala del enemigo podría pausarse cada 5 segundos para que no se generen todo el tiempo. Para ello necesitamos crear la corrutina, llamarla y especificar cuánto tiempo debe permanecer en pausa. Es lo que estamos viendo representado en el gráfico de la derecha. Estas corrutinas siempre devuelven un tipo que se llama IE_numerator y la instrucción que permite hacer esa pausa es el yield. ¿Cómo aplicamos todo esto a un entorno real, a un entorno práctico? Pues es muy sencillo. Nos vamos a nuestro Visual Studio Code y en el comportamiento de nuestro enemigo, en vez de crear, instanciar esa bala en el update, lo que vamos a hacer es crear una nueva corrutina. Estaría al mismo nivel que el start y el update. Entonces, debajo ponemos IE_numerator, el nombre de la corrutina, que sería spawn bullet, no tiene parámetros de entrada, y abrimos y cerramos llave. Como esta corrutina va a estar todo el tiempo en ejecución, aunque solo va a devolver la creación de la bala cada 5 segundos, debemos crear en su interior un bucle infinito, y esto es muy sencillo, lo podemos hacer con un while true. Abrimos y cerramos llave. Y ya dentro del while, si fuese necesario tener en cuenta alguna cuestión, como que no hayan balas en la pantalla, para generar una nueva, entonces dentro de este while true, este bucle infinito, vamos a preguntar si encontramos game object find object with tag, ¿vale? Recordemos que a la bala le pusimos una etiqueta anteriormente, vamos a rescatarla, la teníamos aquí.
Vamos a Valet Enemy, le damos a la parte superior y aquí teníamos que la etiqueta es bala. Pues ahora en el código la etiqueta será bala. Es decir, si encontramos la bala, haríamos algo, y si no la encontramos, haríamos lo contrario. En este caso, vamos a suponer que no la encontramos, que sea igual a null. Pues si no la encontramos, tendríamos que generarla. El código que teníamos anteriormente, instantiate, Valet enemy prefab, donde en el transform.position y el quaternion.identity. Ya tenemos nuestra corrutina generada de una manera muy simple. Pero claro, ¿cómo hacemos que después de generar la bala se espere 5 segundos? Pues aquí tenemos que usar el yield. Yield, return, new, wait, 4 seconds y entre paréntesis colocamos los segundos en float, en real. Si ha encontrado la bala, pues si ha encontrado la bala no tiene que generar ninguna otra. Por lo tanto, yield, return, null. Y ahora sí, ya tenemos nuestra corrutina terminada. Esta corrutina tenemos que llamarla, lo que vimos anteriormente en la diapositiva. Hay que hacer una llamada a la corrutina porque si no, no se va a ejecutar. Las llamadas a las corrutinas siempre es conveniente, depende del caso, claro, pero lo normal es que las hagamos en el start, porque solo se van a ejecutar una vez y ya luego ella sigue ejecutándose en segundo plano. Vamos a ir al start y vamos a hacer el call, que en este caso sería start coroutine y entre comillas ponemos el nombre, que es spawn valet. Con esto tal cual lo tenemos, si guardamos y nos vamos a nuestro juego, ya estaremos viendo que la bala se genera cada 5 segundos. Bueno, en este caso cada 2,5 segundos. Vamos al juego, le damos al play. Ahí tenemos una bala, otra, y se van generando cada 2,5 segundos. El comportamiento es el esperado y además si estoy en el aire, la bala sale hacia arriba. Si estoy en la superficie sale recta y si estoy abajo, vamos a ver lo que sucede. Vemos que la bala sale hacia abajo. Muy bien, pues este sería el concepto de corrutina y cómo podemos aplicarlo a nuestro juego. Lo razonable ahora sería que el personaje enemigo no disparase desde cualquier punto, sino que disparase a partir de un determinado rango de visión, y para ello entra en juego un nuevo concepto que es el concepto de raycast. Un raycast es una utilidad que tiene Unity que nos permite emitir un rayo para detectar si este rayo está chocando con algo. Esto es muy útil, sobre todo en juegos en los que hay que disparar y quieres apuntar, pues lo hacemos con estos raycast, o incluso para detectar si un personaje está tocando con ese rayo la superficie en la que debe estar situado. Aquí vemos un ejemplo representativo donde el enemigo detecta, digamos que lanza un rayo. Este rayo no tiene por qué verse en la escena de nuestro juego, sino que simplemente se utiliza a modo de detección para saber si enfrente tiene a otro personaje y en caso de encontrarlo, efectuar una determinada acción. Bueno, pues ya con esto podemos empezar a programar a nuestro enemigo, el script de nuestro enemigo, que es al que le vamos a añadir el raycast. Desde el script, nos vamos al script, al enemy controller, hacemos doble clic y abrimos el código. Primero vamos a hacer un pequeño experimento, nos vamos al update y aquí es donde vamos a crear ese raycast, que sería un objeto de tipo raycast hit 2D, aquí lo tenemos, le vamos a poner de nombre hit y le vamos a asignar lo siguiente, physics 2D .raycast, y ahora vienen los parámetros que hay que añadirle, que serían la posición de origen, desde dónde se va a generar el raycast y hacia dónde va a apuntar. Por último se pondría en un tercer parámetro la longitud del rayo. En este caso nosotros vamos a generar el raycast desde la posición en la que está nuestro enemigo y por lo tanto tendremos que poner transform.position. El siguiente parámetro sería hacia dónde lo vamos a apuntar.
Y para eso vuelve a entrar en juego el concepto de los vectores y de la normalización de vectores que vimos anteriormente. Necesitaremos restar el vector del enemigo y el vector de nuestro personaje. Crearemos un nuevo vector 2 llamado diferencia y le vamos a asignar GameObject.find del player, que es el que nos interesa saber dónde está ubicado. Y de ese nos traemos la transform.position. Y ahora le restamos la posición de en este caso, el enemigo, que será transform.position. Y ya con esto tenemos el vector que calcula hacia dónde debemos apuntar nuestro raycast. Bien, pues lo ponemos aquí, pero en su versión normalizada, para que no haya problemas de distancia. Ponemos diferencia.normalize. Y por último, hay que indicar la longitud que va a tener este raycast. Yo voy a poner de momento 10 en reales. 10F. Ahora, para ver si esto está funcionando de verdad, vamos a preguntar si se está topando con algo ese rayo. If hit, que es donde hemos guardado aquí el raycast, .collider es distinto de null, es decir, si se está chocando con algo, entonces vamos a mostrar en la pantalla, en la consola de depuración, debug.log, el mensaje rayo toca a espacio, y esto lo vamos a concatenar con lo que esté tocando, que sería el hit.collider.name. Vamos a ver con qué collider se está chocando este rayo. Cerramos con punto y coma. Y ahora, si resulta que no está tocando con nada, else, vamos a poner debug.log, comillas, rayo no toca a nada. Y cerramos con punto y coma. Vamos a guardar y verificar si esto está funcionando. Volvemos a Unity, esperamos que actualice, le damos al play y nos movemos hacia la consola. Dice aquí que el rayo está tocando al enemigo. Me desplazo a la derecha y nos sigue diciendo que el rayo toca al enemigo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues básicamente que el rayo se está generando desde este punto y se está tocando a su propio collider. Vamos a desplazarlo para que esté fuera del collider del enemigo. Y eso es tan sencillo como volver al script y decir que aquí, en la posición desde la que se va a generar el raycast, pues que lo desplace en la coordenada X un punto a la izquierda. Por ello, dentro del raycast hay que crear un nuevo vector con esta posición desplazada un punto. Podemos poner new vector 2 con la transform.position.x menos 1, porque lo queremos más a la izquierda. La siguiente coordenada será transform.position.y. Y ahora el raycast va a estar fuera del collider del personaje enemigo. Guardamos. Volvemos a Unity. Le damos al play. Y vemos que ahora efectivamente ya el raycast no está tocando a nada. A veces cambia el mensaje porque como está en la misma línea de la bala, pues toca la bala. Pero esto no supone ningún problema para nuestro objetivo. Entonces, si yo me desplazo a la derecha, en algún momento vemos que ya el rayo empieza a tocar al player. Si salto para atrás, no toca nada. Quiere decir que el raycast llega aproximadamente por esta zona de nuestro juego. Vamos a detenerlo y vamos a pasar al siguiente paso, que es dibujar el raycast para verlo mientras jugamos y efectivamente analizar si está funcionando correctamente. Volvemos al código en Visual Studio Code y ahora con la función debug draw ray podemos previsualizar el estado del raycast. Justo debajo, vamos a ponerlo aquí, vamos a poner debug.drawRay, que está aquí, y ahora
El vector desde donde comienza a dibujar el rayo, pues el mismo que teníamos antes, el de arriba. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. Ese es el origen de la línea que vamos a dibujar. Siguiente. Nos dice la dirección, que en este caso sería la misma. Diferencia normalizada. Hay que tener cuidado porque aquí se nos ha borrado lo que teníamos. Vamos a copiarlo y vamos a volver a colocarlo en la parte superior. Ahora sí. Siguiente punto que nos pide el color de la línea. Entonces podemos poner color.red y ya lo tenemos en rojo. Y ahora simplemente vamos a guardar, vamos a ir a Unity otra vez y vamos a ver qué es lo que está pasando. Me muevo a la derecha y no aparece la línea. Esto se debe a que en el game debemos activar los gizmos, si no nos va a salir dibujada esa línea. Ahora mismo está desactivada, pinchamos y queda activa. Volvemos a darle al play. Nos vamos a la derecha y ahí vemos la línea del Raycast. Si yo salto, la línea sigue en la dirección en la que se encuentra mi personaje manejable. Pero claro, esta línea ahora mismo es muy pequeña. Queremos que tenga una distancia igual que tiene el Raycast, porque ahora mismo dice que el Raycast está tocando al player, pero la línea no la está tocando. Por eso, al ser un vector normalizado, es decir, que tiene módulo 1, nosotros simplemente con multiplicar en el script, aquí donde pone diferencia.normalizado del drawRay, lo multiplicamos por la longitud que queremos, que antes en la parte superior la habíamos estipulado en 10f. Ya de esta manera, tanto el Raycast real como la línea que hemos dibujado para depurar van a tener los dos exactamente la misma longitud. Guardamos, volvemos a Unity, le damos a play y ahora si nos vamos a la derecha vemos que no está tocando nada y desde que yo salte ahí ya lo está tocando. Ahora está perfectamente configurado lo que es la línea y el Raycast real. Pues muy bien, vamos a detener esto y ahora simplemente nos faltaría programar nuestro script para que estas bolitas que se están generando todo el tiempo solo se generen si mi personaje está tocando el Raycast. Nos volvemos al script que teníamos por aquí, el de Enemy Controller, y ahora vamos a crear una nueva variable pública en la parte superior. Vamos a llamar disparar public bool, booleana, para saber si tiene que disparar o no. La vamos a llamar disparar y en principio la vamos a inicializar a falso. Le damos para abajo y justo aquí, cuando estamos diciendo que el rayo no toca nada, pues esta variable tiene que valer falso porque no va a disparar. Vamos a poner que disparar sea igual a false. Y si toca algún collider, debemos preguntar si es el collider que nos interesa, es decir, el collider del personaje, del player. Pues vamos a preguntar aquí si el hit.collider.name es igual a player. Si es el player, entonces la variable disparar tiene que ser true. ¿Que no es el player y lo que está tocando es otra cosa? Pues entonces la variable disparar tiene que ser false. Una vez configurado esto, desde nuestra corrutina tendremos que preguntar si no hay balas y si además está en modo disparar para poder generarla. Así que vamos a añadir una nueva condición dentro de esta que ya está. Vamos a poner que esto, aparte de que no hayan balas, disparar sea true. Podemos poner así, que es lo mismo que poner igual a true. Y ahora añadimos los paréntesis para que no haya problemas. Añadimos el que nos falta por aquí. Y con esto ya debería funcionar perfectamente nuestro juego. Solo dispararía cada 5 segundos si está tocando con el Raycast. Guardamos. Volvemos a Unity. Le damos al play.
y no deberíamos ver ninguna bolita saliendo del enemigo, que es exactamente lo que está pasando. Me acerco a la derecha, todavía no he tocado el Raycast, no salen bolas, voy a tocarlo un poquito. Ahí está la primera, 5 segundos y la siguiente. Mientras esté tocando el Raycast salen las bolas y si voy hacia atrás y dejo de tocarlo, ya no se generan nuevas bolas. Y con esto ya damos por finalizado el sexto vídeo del curso de Unity, en el que hemos visto realmente unos conceptos muy importantes que nos van a permitir seguir desarrollando nuestro videojuego como teníamos planeado. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y darle a la campanita. Si tienes cualquier duda, déjala en los comentarios y trataré de ayudarte. Nos vemos en el próximo. Ya falta menos.